y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. ¿Qué tal? Por aquí, Guille, Developer Advocate para Iberia. ¿Cómo estás, Guille? Muy bien, preparando todo lo que se nos avecina este mes de eventos y sé que sigues teniendo tú cositas al otro lado del charco, ¿no? Y por ahora siguen habiendo Community Days, vienen más de la TAM, tenemos el 14 de noviembre y el 18 de noviembre en Uruguay y Guatemala, y seguramente haya más, pero no aparecen en la página de Community Days todavía, así que busquen en las redes que seguro van a encontrar en sus países, ciudades, si hay Community Days en el camino. ¿Y vos, Guille, tenés algo por ahí? Pues por aquí tenemos el Web Summit de Lisboa, uno de los mega eventos que ocurren en Europa y en el que AWS tendrá presencia con un stand y una serie de charlas. Como siempre. Uh-huh. Así que bien. Y después que viene Reinvent, Las Vegas. Sí. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No, se queda en internet. Sí. Y el invitado de hoy está bueno porque va a hablar en Reinvent y va a dar una charla en español en Reinvent. Para los que piensan que en Reinvent todo es en inglés, no. Hay algunas charlas en español. En este momento tenemos 4 en el catálogo. Pueden ir al catálogo de Reinvent, les dejamos el link en la descripción y ahí van a ver las charlas y, por ejemplo, en la cajita de descripción ponen Spanish. Les va a aparecer todas las que están en español. En este momento hay 4. No sé si aparecerán más, pero estén atentos y a llenarlas y a darle mucho amor a estas charlas, porque como todo en Amazon y en AWS es todo en base a datos. Entonces, si se vienen 3 personas, el año que viene capaz no tenemos ninguna. Queremos llenarlas y están buenas, pues son charlas con clientes, son charlas de tecnologías, o sea, muy avanzadas, muy nuevas, muy frescas, inteligencia artificial, generativa, serverless y un montón de cosas. Así que, importante. Apúntense. Pues tenemos para ello a Jesús Bernal, Solution Architect para AWS. Bienvenido, Jesús, al programa. Hola, Guillermo. Hola, Marcia. Muchas gracias por invitarme. Y vienes a contarnos temas de startups que a mí personalmente me tocan de cerca porque he pasado bastante tiempo ayudando en otras vidas a evolucionar productos y me parece un mundo fascinante. Cuéntanos un poco, ¿de dónde vienes, de dónde sales, a dónde vas? Pues mira, os voy a hablar de startups y además mi experiencia profesional antes de AWS también está muy cerquita de las startups, porque yo soy ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, pero desarrollé una parte de mi carrera profesional en Reino Unido, en Cambridge, y allí estuve trabajando para una startup centrada en Internet of Things. Y además de Internet of Things, pues era la primera empresa en la que yo trabajaba sobre un proveedor de la nube, Amazon Web Services, la primera vez que trabajaba de verdad en una metodología, o lo intentábamos, ¿no? En una metodología DevOps, microservicios. Entonces, toda esa experiencia, ¿no? que adquirí, todo ese mundo de las startups tan avanzado tecnológicamente en el que te tienes que mover tan rápido, me cautivó. Y eso hizo que posteriormente, pues mira, acabase en el otro lado, ¿no? Arquitecto de soluciones en startups y ya casi 4 años desde que me uní a AWS, siempre centradito en startups. ¿Y cómo es tu experiencia en el mundo de las startups en AWS ahora que estás a este otro lado de la valla, como quien dice? ¿Qué hacéis? Pues mira, mi experiencia es muy positiva. Es verdad que hay veces que puede suponer un desafío porque las startups tienen una particularidad que comparten posiblemente otro tipo de empresas, ¿no? Pero no todas. Y es que se mueven muy rápido y que son empresas pequeñitas que tienen muy poca burocracia, que tienen muy poco papeleo. Entonces tú puedes estar hablándoles un día de un determinado servicio que van a utilizar para un caso de uso y no tienes que esperar a que pasen 2 meses o 3 meses para que lo implementen. Es que a los 2 días te están haciendo ya preguntas, ¿no? Oye, que es que ya hemos hecho una prueba de concepto y además preguntas que no suelen ser triviales. Muchas veces te obliga a bajar a bajo nivel, ¿no? Entonces, es un puesto muy bonito porque yo después de estos 4 años puedo echar la vista atrás y pensar, pues estas startups hace 4 años, qué pequeñita era y ahora mira cómo está, ¿no? Y entre medias les tratamos de echar una mano muchas veces lo que os digo, ¿no? Con preguntas complicadas a bajo nivel, donde tenemos que involucrar a los equipos del servicio, pero un trabajo apasionante. Y si te gusta la tecnología y te gusta estar cerca, ¿no? de los servicios de AWS, de la comunidad, y te gusta estar
no te gusta quedarte obsoleto, te gusta estar todo el rato actualizándote, es un muy buen segmento para trabajar, es un muy buen mundo, está cerca de las startups. Antes de meternos en detalle, y esto, si yo acabo de montar mi propia startup, quiero empezar, me quiero ir a la nube, ¿qué programas? ¿Por dónde puedo arrancar con AWS? Pues mira, en AWS tenemos varios programas dedicados única y exclusivamente para startups. Pero si yo tuviese que decir uno, pues os voy a mencionar varios, pero si yo tuviese que decir uno que a lo mejor es el más conocido y el que muchos de los que nos están escuchando les suena es AWS Activate. AWS Activate posiblemente mucha gente le suene o ya lo conozca porque una de las formas en las que ayudamos a las startups es mediante créditos. Cuando las startups son muy jóvenes, lo que ellos necesitan es trabajar en su MVP, ¿no? Necesitan iterar de forma muy rápida, poner funcionalidades nuevas al alcance de sus usuarios y reduciendo el coste, ¿no? Y que haya determinados aspectos del día a día en los que no se tengan que preocupar. Entonces, con Activate te podemos llegar a dar hasta $100.000 en créditos. Wow. Pero esto no nos quedamos solamente ahí, ¿no? Que es lo que la gente muchas veces piensa de Activate, sino que también cuando estás dentro del programa, pues tienes acceso a recursos técnicos, también a recursos de negocio, también de nuevo una cosa que yo me encuentro mucho con mis clientes, ¿no? Que se creen que AWS solamente está para ayudarte si tienes un problema con un servicio. Nosotros tenemos muchos recursos de negocio, te podemos poner en contacto con otros emprendedores, te podemos poner en contacto con otros desarrolladores de negocio de diferentes industrias en las que tú operas para que sepas o recibas recomendación sobre cuáles son los pasos que puedes dar, ¿no? Para tener el mejor MVP, para encontrar ese segmento de clientes al que te quieres destinar y en el que te quieres focalizar y darles valor, etcétera. Entonces, pero si yo tuviese que decir uno, para si queréis comento el resto, el principal es AWS Activate. Una pregunta que se debe estar haciendo todo el mundo cuando escuchó $100.000, dije, ¿cómo aplico? ¿Qué no sé, requisitos necesito? ¿Puedo ir yo a pedir $100.000? ¿Cómo funciona eso? No puede todo el mundo. Y hay que señalar que estos $100.000 no se dan a todo el mundo, ¿no? Sino que es un proceso en el que se van desbloqueando poco a poco y en el caso mejor, pues puedes llegar a esos 100.000. Sí que existen unos criterios que hay que cumplir para poder aplicar, que no son demasiado complejos. Existen, como si dijésemos, dos vertientes dentro de Activate. Una que es cuando no estás asociado a lo que nosotros llamamos un proveedor de Activate, que no dejan de ser incubadoras, aceleradoras, firmas de capitales de riesgo. Entonces, si no estás trabajando con ninguna de esas, tenemos una rama de Activate que te puede aplicar y el requisito es muy sencillo, que tu empresa, tu compañía tiene que estar formada, que tienes que tener una página web de tu empresa y que no puedes estar funcionando durante más de 10 años, ¿no? Más de 10 años ya no puedes aplicar. Y en el otro lado, si sin embargo sí que estás trabajando con uno de estos proveedores de Activate, pues entonces los requisitos son los mismos, lo que pasa es que ese volumen de créditos al que puedes optar es mayor. Y luego, muy importante, tienes que estar en series B o en rondas anteriores de financiación. Una vez ya pasas esas series B, sí que ya no entrarías dentro de esos criterios. De todas formas, lo que voy a hacer es que os voy a compartir a ti, Guillermo y Marcia, el enlace de Activate, donde salen todos los requisitos, que ya veréis que no son muchos, y así pues directamente la gente que esté interesada pues, puede ir y pegarle un vistazo. Y otra pregunta que capaz la gente que nos está escuchando en Latinoamérica sobre todo se está preguntando, ¿y se puede aplicar de todos lados? ¿Esto es un programa solo para España? Esto es un programa completamente global y de hecho cuando uno va a la página de Activate y salen pues algunas de las startups con las que nosotros trabajamos, verán que son startups de todo el mundo, no únicamente de España. Con lo cual es un programa global, cualquiera puede aplicar siempre que cumpla con esos requisitos y son más de 250.000 startups las que han pasado por Activate. Para que os deis una idea, ¿no? Que también piensen los emprendedores que nos están escuchando que no es una cosa muy selectiva, que solamente son unos pocos. Y hemos oído ahí que has mencionado series A, B, Seed, Stage, etcétera. Para el que oiga, ¿qué significa cada letra en el mundo de startups? Pues mira, eso no tiene ni más ni menos que ver con la fase en la que se encuentra la startup y tiene una relación directa con la financiación que ha recibido. Al principio, lo que nosotros conocemos como early stage, ¿no? Cuando están comenzando, pues al final son esas fases de pre-seed o de angels investors, ¿no? de individuos que a título personal deciden invertir en startups o directamente amigos o familiares, ¿no? Que también cuando uno tiene una idea es como
cómo coge capital. Pero conforme esa idea va tomando forma, vas encontrando, ¿no? Su hueco en el mercado, el número de clientes que potencialmente lo va a utilizar va creciendo, entonces entras en estas rondas de financiación en la que puedes tener detrás, pues eso, instituciones, universidades, puedes tener venture capitals, entidades de capital de riesgo, puedes tener aceleradoras, incubadoras, y ahí lo que pasa es que el volumen, ¿no? El volumen de la financiación que se da a las diferentes startups pues, puede crecer mucho. En series A o serie B podríamos estar viendo entre rondas de financiación de 3 a 20 millones, por ejemplo. Obviamente es una categorización que depende mucho del país y mucho de la región. Si posiblemente habláis con una persona de América, pues a lo mejor estos números, estos rangos puedan variar un poco. Pero hace referencia a esa fase que se encuentran de madurez y directamente pues al cómo de grandes son las inversiones que están recibiendo esas financiaciones. Y hablando de madurez, una palabra que se oye mucho en el mundo de las startups son unicornios. No nos Correcto. referimos a esos caballos con el cuerno. ¿Qué es un unicornio dentro del mundo de startups? Pues un unicornio, si recuerdo bien, es una startup cuyo valor en el mercado supera el billón de dólares. Wow. Con lo cual, pues podéis imaginar, ¿no? lo que tiene por detrás. Y puede parecer, obviamente no son muchas, puede parecer como que solamente está al alcance de esas grandes startups que a uno siempre le vienen en la mente, ¿no? Grandes nombres americanos, pero ni más ni menos. Aquí en España tenemos algunos, como por ejemplo Fiverr o Yopantale, que son considerados unicornios porque su valor supera ese billón de dólares. Wow. Alucinante. ¿Y qué otros programas hay? Entonces tenemos Activate, que es como el programa estrella. Eso es. Activate, el programa estrella. Luego tenemos un programa que se llama Startup Loft, que no es ni más ni menos que un portal en el que puedes tener acceso a un montón de recursos. Tienes un calendario de eventos en el que puedes ver pues, aquellos eventos que nosotros sacamos dentro del equipo de startups. Es a nivel EMEA, es importante mencionarlo. Y tienes eventos divididos en dos fases. Startup Academy, que están pensados también para estas startups que están en fases iniciales de early stage que comentaba antes, pero también tenemos un programa donde hacemos sesiones de Startup Scale, que llamamos, ¿no? Que son aquellas startups que ya están más avanzadas, que están teniendo mucha adopción, que su volumen, su cuota de mercado está creciendo muy rápido y tienen unos desafíos muy grandes de escalabilidad. Entonces, también ahí pues incluimos sesiones técnicas, pero también de negocio, para que sean capaces de soportar ese crecimiento. Y aparte, Startup Love te permite ponerte en contacto con responsables de negocio, con otros emprendedores, te permite crear, ¿no? Hacer un ejercicio de networking, de comunidad, para que puedas ponerte en contacto con otros emprendedores que a lo mejor han pasado por donde estás pasando tú ahora y te pueden guiar un poco. Y capaz con partners también, porque muchas veces las startups no tienen el recurso humano y necesitan lanzar ahora y... Eso es. Muchas veces con partners, ¿no? Que son capaces de dar las manos que tú no tienes. Esos recursos que son tan escasos en las startups son capaces de echarte una mano. Y luego, dentro de Startup Love, no me quiero olvidar, tenemos como un programa específico que se llama Startup Love Accelerator, que es un programa de 10 semanas en el que normalmente hay alrededor de 30, 35 startups. Y cuando están en ese programa van a través de una serie de cursos y de workshops específicos para poder salir con un crecimiento mucho más amplio de, oye, qué pasos tengo que dar a continuación en función de en qué fase me encuentro para encontrar ese product fit, cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta, ¿no? Cómo puedo conseguir empezar a trabajar en ese big data positivo, que también hablaremos mucho, ¿no? De cómo conseguir ser rentable, que también es, pues algo crítico y fundamental para las startups que parece y muy que como difícil. tienen rondas eso es. Parece que como tienen rondas de financiación nadie piensa en eso, ¿no? Pero al final el objetivo final es que una startup sea rentable y tenga un EBITDA positivo. Entonces, mediante este programa, que son 10 semanas, es muy intensivo y igual permite conocer de primera mano no solamente recursos de AWS, sino también de la comunidad y de emprendedores que han estado donde están. Y con lo cual, muy recomendable, compartiremos el enlace también para que no se nos olvide que cualquier persona que esté interesada que pueda acceder a él. Muy importante, Startup Love Accelerator sí que es propio de EMEA, igual que antes decía, oye, no, es que Activate es global, ¿no? Cualquier startup que cumpla los requisitos a nivel global puede aplicar. Aquí no. Startup Love Accelerator es una iniciativa de EMEA y solamente la tenemos disponible aquí. Así que para la gente que nos escucha en España saben que tienen esto disponible. Eso es.
Y las startups a menudo se enfrentan a no solo desafíos tecnológicos, sino, has mencionado muy bien la parte financiera. ¿Cuál crees que son los problemas más comunes a los que se enfrenta una startup en su fase inicial? Pues yo creo que los problemas más comunes es ser capaz de poner algo en la mano en manos de los clientes y que tenga la aceptación que ellos esperan. Tú cuando fundas una startup es porque has tenido una idea, ¿no? Porque crees, oye, que hay una necesidad que puedes cubrir, que se puede hacer mejor o que nadie le está dando salida. Entonces, esas primeras semanas, esas primeras fases, esos primeros meses, cuando estás trabajando en esa idea, esa incertidumbre de saber si va a tener buena acogida, si no va a tener buena acogida, ese ser capaz de iterar muy rápido, ¿no? El ser capaz de decir, oye, voy a hacer mi MVP y a lo mejor yo hago un MVP, lo pongo en manos de potenciales clientes y me dicen, oye, la idea no es mala, pero tienes que pivotar, tienes que cambiar esta perspectiva. Y la startup no se puede permitir estar 8 meses o 10 meses realizando ese cambio. Tiene que ser capaz de hacerlo de una forma muy eficiente, muy ágil. Entonces, sobre todo cuando comienzan, ese es uno de los grandes desafíos. El ser capaz, ¿no?, de desarrollar ese MVP a la vez que van cumpliendo las necesidades que ven en los clientes, ¿no?, en esa opción, en esa oportunidad que ellos tuvieron en mente cuando pensaron en su idea. Hay un Sí, tema que siempre llama la atención, que es que cuando arrancas tu startup, normalmente arrancas sobre lo que tú ya conoces, ¿no? Y a veces eso choca porque no es necesariamente lo que realmente te va a permitir generar ese MVP o incluso escalar. Eso es. Aquí nos pasa una cosa muy curiosa porque las startups, nosotros internamente en AWS, como os comentaba, las dividimos entre early stage, ¿no?, cuando están en esas fases iniciales, en series A, incluso al principio de series B, y luego ya un late stage, ¿no?, cuando están madurando, han encontrado su segmento de usuarios y no para de crecer. Y las recomendaciones que hacemos a ambos son muy diferentes. Y las que hacemos en concreto, ¿no?, a las startups que tú mencionabas ahora, es muy curioso y a lo mejor hay algún oyente que se sorprende un montón, porque uno ahora mismo se mete en blogs de tecnología y va a escuchar, ¿no?, pues que hay que romper el monolito, hay que tener microservicios, hay que tener arquitecturas orientadas a eventos. Y nosotros, sin embargo, cuando las startups están empezando y necesitan esa agilidad que os comentaba, les decimos un poco lo contrario, ¿no? Les decimos, oye, ¿tú qué es lo que conoces? ¿Estás familiarizado con bases de datos relacionales porque has trabajado con una tecnología en particular? Oye, pues ve y utilízala porque eso es lo que te va a permitir ir rápido, ¿no? Hoy en día la tecnología avanza muy rápido, hay un montón de nuevos tipos de bases de datos, de nuevos lenguajes de programación. Y si tenemos que tratar de aprender todo, es que solamente la curva de aprendizaje ya nos consume el tiempo en el que tendríamos que estar trabajando. Entonces, yo aquí normalmente les digo, oye, ¿qué lenguaje de programación conoces? Pues vamos a por ese. Oye, ¿qué monolito, o sea, qué que has escuchado que las arquitecturas orientadas a microservicios, ¿no?, o romper el monolito es lo suyo? Vale, sí, pero a lo mejor no es lo mejor para ti, porque una arquitectura orientada a microservicios también te trae otros desafíos, como por ejemplo pues la gestión de cada uno de ellos, los pipelines de continuous integration y continuous delivery, también la observabilidad de cada uno de ellos, el cómo se comunican, y todo eso son problemas que, oye, te tendrás que enfrentar a ellos cuando ya tu MVP haya tenido aceptación, cuando tengas una cuota de clientes, pero no en una fase inicial. En una fase inicial lo que necesitamos es que iteres rápido, con lo cual yo al principio lo que recomiendo es un modelo más tipo monolito. Oye, ve con tu monolito, con el lenguaje de programación que conoces, con una única base de datos y posteriormente, cuando sea el momento adecuado, ya veremos cómo nos encargamos, ¿no?, de determinados aspectos. Pero al principio, como yo siempre les digo, no merece la pena tener una arquitectura basada en microservicios con 4 bases de datos diferentes si no tienes clientes, ¿no? Y todo con mis pipelines automatizadas, hago un git push de mis commits y automáticamente se me hace el despliegue a producción. Eso no sirve de nada si no tienes clientes. sí. Pero también si la persona, que no sé, a veces hay CTOs que lo hacen por naturaleza, es lo que les sale, y si es lo que les sale, mejor, porque después va a ser mucho más fácil pivotar, ¿no? De cambiar un microservicio a toquetear todo el monolito. Así. Eso es cierto. Lo que pasa es que, bueno, al final nosotros consideramos que hay otros aspectos no tan técnicos de los que se tienen que preocupar antes, ¿no? Y siempre Sí, habrá, obvio. habrá tiempo.
De hecho, por ejemplo, una cosa que recomendamos mucho también al principio es, oye, trabaja solamente con una cuenta de AWS. Y si tenemos oyentes que han trabajado en clientes más grandes, dirán, pero bueno, si AWS siempre recomienda estrategias, ¿no? Multicuenta, Exacto. de entorno en una cuenta diferente. Y es correcto, pero al principio ese pequeño overhead que te puede que te puede añadir el moverte a una estrategia multicuenta, nosotros consideramos que no merece la pena cuando tú lo que necesitas es estar trabajando en tu aplicación. Es que lo que tienes que estar haciendo es añadiendo funcionalidades a tu aplicación, no preocupándote de si tengo multicuenta o de si tengo 5 microservicios o 7. Lo importante es añadir funcionalidad a tu aplicación y asegurar que aportas valor a aquellos que quieres que sean tus clientes. Sí, muchas veces hemos visto, por ejemplo, que la gente viene con lo aprendido del mundo on-prem. A lo mejor puedes arrancar en un EC2 instalándote tu Kubernetes y cuando ya quieres escalar pasas más a un servicio gestionado como EKS. Y aprovecho para hablar de escalabilidad, porque uno de los mayores puntos de las startups es cómo crezco de forma rápida y cómo, en este caso AWS, puede ayudarme en mis operaciones a llegar a ese nivel que quiero. Pues mira, nosotros ahí lo que solemos recomendar a la hora de escalar, ¿no? Posiblemente cuando una startup ya está en ese punto en el que tiene que escalar, ya estamos saliendo un poquito de esa fase de early stage, ¿no? En la que ha madurado y entonces ya vienen desafíos nuevos. En ese momento sí que es en el que le decimos, oye, pues es que a lo mejor para esta necesidad concreta una base de datos relacional no te va a dar el mejor rendimiento, ¿no? O no es la mejor solución. A lo mejor para esta carga de trabajo necesitas moverte a una base de datos no SQL, que es lo que te va a permitir hacer consultas eficientes, respetar los patrones de lectura de tu aplicación, etcétera. Entonces, cuando empiezan a moverse ya hacia esa fase de madurez, es cuando les empezamos a recomendar, oye, vamos a romper el monolito, vamos a ver si tienes casos de uso que no encajan con esa tecnología que elegiste originalmente para tu base de datos. Y, por supuesto, siempre que te puedas mover a servicios gestionados de AWS, lo que tú comentabas relativo a la escalabilidad, pues va a ser un punto a tu favor, ¿no? Porque AWS va a tomar o va a llevar a cabo muchas de esas tareas que de otra forma tendrías que llevar tú, ¿no? El ser completamente responsable de, oye, qué métricas tengo que monitorizar para ser capaces de escalar una aplicación a nivel de cómputo, pero también a lo mejor tengo que escalar una aplicación a nivel de datos, porque tengo una aplicación, me lo invento, que tiene que soportar muchas lecturas y con solamente una instancia no soy capaz de dar salida a las lecturas y a las escrituras. Entonces ahí la recomendación es siempre, oye, si puedes moverte a servicios gestionados por AWS y esta capa de gestión de infraestructura pura y dura, que de nuevo enlaza con lo que comentaba antes, ¿no? Que tampoco aporta valor, aunque estés en un punto mayor de madurez, no significa que ahora puedes tener ciclos, ¿no? de desarrollo en los que no estás aportando nuevas funcionalidades y valor a tus usuarios. Tú tienes que seguir trabajando en ello. Pues oye, trata de moverte a servicios gestionados porque te va a permitir escalar, pero además te va a permitir seguir centrándote en tus aplicaciones. Y una parte que antes acabas de mencionar ahí, responsabilidad, porque aparte de los desafíos técnicos, financieros, el cómo quiero escalar, siempre queda este concepto de seguridad y cumplimiento normativo, porque muchas veces todo lo que has ganado y estás creciendo, tienes una brecha de seguridad o pasa cualquier cosa y no solo puedes perder todo el valor ganado, sino que incluso puede llegar a ser la quiebra de tu compañía. ¿Cómo podríamos ayudar o Correcto. cómo recomendaríamos para garantizar esa seguridad? Pues mira, aquí lo primero que es importante señalar, que no lo he mencionado, pero cuando hablaba de Activate y decía, oye, pues Ujú. damos créditos porque tenéis pocos recursos, necesitáis velocidad y queremos que haya ciertas cosas de las que no os tengáis que preocupar, una de las cosas también que tratamos de echar una mano, y cuando hablamos a través de Activate tienes acceso a recursos técnicos, a arquitecturas de referencia, y una de las cosas que hacemos hincapié en Activate es que la seguridad, esos cimientos de seguridad de tus aplicaciones sí que estén bien para que desde el principio puedas tomar decisiones, ¿no? Que no te vayan en el futuro, que no se vayan a volver en contra tuya. Por ejemplo, un caso muy común que me encuentro yo con las startups que trabajo, bases de datos no encriptadas. Y una base de datos, encriptarla en AWS con un servicio gestionado, para aquellos que tenemos un poquito de experiencia, es muy sencillo, ¿no? Cuando estoy creando mi base de datos, selecciono la clave con la que quiero encriptar y ya está. Y a partir de ese momento prácticamente me olvido. Sin embargo, cuando tengo una base de datos con gigas o terabytes de información y quiero encriptarla, eso puede llegar a ser un problema y que posiblemente me dé
existen diferentes estrategias, pero en el caso mejor, un poco de tiempo de indisponibilidad, ¿no? Entonces, ahí fíjate qué sencillo es encriptar y simplemente el desconocimiento, ¿no? El ir con esas prisas que comentaba al principio de iterar rápido, pues nos puede hacer descuidar ciertos aspectos. Y esa es una cosa, sin embargo, que nosotros hacemos hincapié desde Activate. Desde Activate decimos, oye, con los créditos te puedes olvidar de ciertas partes, vamos a centrarnos en tu aplicación, en esa prueba de concepto, en ese MVP, pero no descuidemos la seguridad, porque luego puede haber determinados áreas, ¿no? Como el tema de la encriptación, que puede dar muchos quebraderos de cabeza y que puede ser, no voy a decir súper complejo, ¿no? Pero sí que nos puede provocar algún quebradero de cabeza desde el punto de vista técnico y actualizaciones en domingos para que mis clientes no se vean afectados, etcétera. Y de costes también. Y ahí me viene a la cabeza, con estos $100.000, ¿cómo puedo estirar el chicle para optimizar lo máximo posible esa cantidad? No se puede estirar mucho chicle, si me permites que te siga con la expresión, porque si recuerdo bien, tienes un límite de 2 años. Con lo cual, y lo que vemos es que en la mayoría de ocasiones es muy raro aquellos casos en los que después de 2 años todavía quedan créditos pendientes de Pero consumo. ¿puedes ayudarme a optimizar esos costes? Sí, yo te puedo ayudar a optimizar esos costes precisamente porque el día de mañana, cuando los créditos de Activate no estén disponibles, tú tampoco quieres tener una sorpresa, ¿no? Y de repente una factura que digas, oye, no me la puedo permitir. Un De día hecho, 0 y el otro día son $50.000. Es como... exacto. Aquí lo bueno Bare es metal. que Todas las no, instancias. no, aquí el equipo de arquitectos de AWS asociado a Startup y en el fondo AWS como organización, ¿no? Estamos encima de ellos. En el sentido, por ejemplo, cuando tú estás dentro del programa Activate tienes acceso a una consola que te permite ver el consumo que estás haciendo de esos créditos, que te permite ver qué servicios estás utilizando. Es decir, te permite que tengas una visión transparente de cuáles están siendo tus costes. Y obviamente, lo mencionaba al principio, tienes acceso y es, yo diría, obligatorio, ¿no? El acceder a esos recursos técnicos con los cuales pues, puedes hacer revisiones de arquitectura, optimizaciones de coste, que es un tipo de reunión que tengo muchísimo con mis startups. Hoy vamos a hacer una optimización de costes y revisamos la arquitectura y vemos, oye, qué pieza de nuestra arquitectura no tiene por qué estar levantada 24 horas al día, los 7 días de la semana. Oye, qué información a lo mejor se puede archivar y volver a capas de almacenamiento más frío, con lo cual no es que les abandonemos y les digamos, oye, gasta aquí todo lo que quieras y el día que se acaben los créditos, pues ya tendrás que asumir la factura, ¿no? Ellos siempre tienen acceso para asegurar que están haciendo un uso responsable. Lo que queremos es que con Activate es que no sea la mayor de sus preocupaciones, ¿no? Y al final no sean capaces de desarrollar todas las funcionalidades que quieren en el MVP de su startup porque el coste es un problema. Y sobre todo pero al hay que hacerlo principio, responsable. que en los primeros meses estás sin clientes, sin dinero, y después la idea es que, bueno, a partir de los 2 años ya alguien te esté pagando o tengas alguna inversión o algo dentro de tu empresa. Sobre todo los comienzos son muy duros. Cuando hablaba de esas fases pre-seed, ¿no? Imaginaos, es que muchas veces es el dinero que el propio emprendedor, el fundador, tiene ahorrado y el que le ha pedido a sus familiares o amigos, ¿no? Entonces, eso también supone un montón de presión para ellos mismos, ¿no? De, oye, estoy aquí jugando con un dinero que no es mío. A ver qué va a pasar si esto no va bien. Y hay una decisión clave que puede ser lo que sea el futuro de tu compañía, en la que decides o invierto yendo a un Venture Capital o Angel List que pongan pasta para yo poder desarrollar el producto, o me la juego a tener ya un producto y con lo que le saco al cliente por usar ese servicio, sigo creciendo y generando, ¿no? Tienes como 2 opciones de financiación o me autofinancio ahí. ¿Has encontrado algún problema en ese tipo de autofinanciación? Decir, oye, voy con lo que me genera comparado con el que recibe la pasta y la inversión. Me he encontrado casos aquí en España autofinanciadas. Por suerte no han ido mal, pero sí que te diré que se ven sometidos a mucha mayor presión. Porque normalmente las rondas de financiación que tú puedes obtener a través de un venture capital son siempre mucho más grandes que los que tus propios ahorros no sean capaces de tener, a no ser que no, pues porque el motivo que sea, ¿no? Por tu pasado, pues tengas mucho ahorro. Y sí que nos ha pasado que en AWS hemos evolucionado para ser un poco más empáticos con estos fundadores que están autofinanciados. Por ejemplo,
AWS Activate, antes, tú no podías aplicar si no tenías detrás uno de estos proveedores, como mencionaba de Activate, ¿no? Si no tenía un Venture Capital o un acelerador. Y nos pasaba con startups que están autofinanciadas que nos decían, oye, yo que estoy haciendo un esfuerzo mucho mayor que otros porque estoy tirando de mis ahorros y jugándome, ¿no? Pues mi propio futuro y el de mi familia, la gente que me rodea y que me ha dejado dinero, y no me echáis una mano. Y ahí Amazon Web Services se dio cuenta y ahora también están incluidos dentro de Activate. Pero yo diría que la sensación de angustia o de incertidumbre, ¿no? Desde el punto de vista personal que vemos con los fundadores, es mucho mayor que con aquellas que tienen detrás otro tipo de proveedor. Que no quiere decir que esa gente tampoco lo vaya a pasar mal, ¿no? Pero entenderme, no es lo mismo cuando estás Es una jugando presión con tu distinta. dinero. Eso es, Sí. eso es. Y yo creo que también hay, al menos con mis amigos que trabajan en startups y todo eso, es la posibilidad de contratar gente, porque cuando vos tiras de tus ahorros y de lo que ganás en tu startup, el run, ¿cómo le llaman? El runway es bastante más corto, porque no sabes cuánto tiempo vas a poder, pero si decís, tengo 20 millones de dólares, tengo 10 millones de dólares, tengo 5 millones de dólares, puedo tirar 1 año, 2 con tantas personas y bueno, y es más fácil construir y bueno, después le debes la mitad de tu empresa a otra persona, pero bueno. Correcto, claro. Y los Venture Capital obtienen beneficios, ¿no? A través de esta inversión, no hacen gratis. Y ahora vemos mucho también que con el tema de la crisis, por ejemplo, pasó con lo de Ucrania, empezamos a ver Venture Capital que ya no invierten en nuevas startups. O sea, al final cuando haces una inversión, muchas veces, como decía Marcia, te planteas a X años que es como quemar dinero para yo ir generando este producto sin la presión de tener que tener el producto ya en el mercado, con clientes, etcétera. Pero ha habido una tendencia en los últimos meses en los que los Venture Capital solo invierten si ya tienes clientes y estás generando pasta. No quiero invertir en un sitio donde te tengo que esperar a que quemes billetes durante X años. Y menos riesgo también, ¿no? Porque al final, si ya tienes tu cuota de clientes y ya eres rentable de alguna forma, ¿no? Pues también supone un menor riesgo para el Venture Capital y sus fondos. ¿Por qué no nos adentramos ahora? Bueno, iba a hacer una última pregunta antes de entrar en arquitecturas y todo esto, que era la maravillosa palabra EBITDA, que yo nunca la he pronunciado bien. El que lo oiga. Consonantes. Sí, eso yo no tengo. La verdad es que es un término, puede que sea un término muy de España, con lo cual, si tenemos oyentes de fuera de España, que nos perdonen, ¿no? Pero yo no soy economista, pero en mi mente, ¿no? Es un saldo negativo, es un saldo positivo cuando a mis ingresos le quito mis gastos. Con lo cual, quiere decir pues, que los ingresos han superado es una a los palabra gastos. del inglés. O sea, es un Viene acrónimo del inglés. Viene Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Por eso tiene esa sigla imposible. Pues, fíjate. Sí. Pero mira como en español, qué rápido lo has dicho, ¿no? De, oye, supera los ingresos a los gastos, punto. Eso es. Y eso al final es fundamental. Simplemente para comentaros, ¿no? Que lo que decía Marcia al principio como nota, que decía, oye, a lo mejor tengo que correr mucho, ¿no? Y tengo esa presión de tener un EBITDA positivo. Y aunque uno pueda pensar que es fácil, ni mucho menos. Yo trabajo con startups que llevan funcionando durante 6, 7 años y siguen peleando por un EBITDA positivo. Lo que pasa es ciclo, ¿no? Porque empezás a crecer y contratás más gente y te baja de vuelta. Claro, y creces. El negocio evoluciona, ¿no? Las firmas que están, ¿no? financiándote mediante sus rondas de inversión también quieren que tú evoluciones tu producto. Exacto. No van a evolucionar en una aplicación que se queda completamente estática y que aporta el mismo valor que hace 3 años, ¿no? Entonces, eso es un ciclo en el que a lo mejor con una pequeña parte ya parecía que era rentable, pero de repente tienes que consumir porque hay nuevas ideas, porque hay nuevas funcionalidades, a lo mejor te estás expandiendo a nuevos mercados, que es una cosa también que vemos en las startups más maduras, ¿no? Y tienes que volver a empezar, como quien dice, con lo cual que no se piense la gente que esto es simplemente, ¿no? el EBITDA positivo, algo que se consigue o no en los primeros años de vida, sino que continúa durante todo el proceso prácticamente. Capaz, si te autofinancias vos, en eso vos podés decir hasta cuándo creces y ahí decís, bueno, acá estoy feliz, esto es algo, no sé, que lo puse en el sector público, no va a cambiar por los próximos 20 años, puedo flotar ahora. Pero, bueno, hay que tener mucha suerte. Sí, eres más dueño de tus decisiones, pero obviamente... Es como todo.
¿Y dónde montarías tu startup? Porque una de las historias que siempre se oye es, lo suyo es que te crees una LLC en Estados Unidos, porque en Silicon las rondas de financiación son mucho más gigantescas. Debe ser que ahí son más espirituales y de repente te encuentras con 20 millones de dólares. Cuando en Europa, en cambio, yo siempre he visto que el que consigas 4 o 5 millones de euros ya es como un gran éxito para la startup. ¿Esa diferencia tan abismal entre un mundo y otro en el mundo de startups? Sí, de hecho, cuando antes os hablaba de las diferentes fases, ¿no? Y los diferentes, el volumen, ¿no? Cómo de grandes son esas rondas de financiación, pues decía, esto va por región, ¿no? Seguramente si nos fuéramos a Estados Unidos, ¿no? Pues la cantidad de dinero que se recibe en esas rondas es mucho mayor. Pero yo no creo que eso quiera decir que solamente mi startup le va a ir bien si me voy a Estados Unidos, ¿no? O si me voy a determinadas partes del mundo. Yo creo que en todos los países hay instituciones, universidades, incluso, ¿no? Entidades gubernamentales que están apoyando mucho por la tecnología, por la innovación y que ponen facilidades. Y aquí, bueno, pues solamente, ¿no? El soporte y el apoyo que desde empresas como Amazon Web Services le brindamos, ¿no? Lo que queremos es allanarles el camino de que crezcan lo más rápido posible, sean lo más exitosos posible, con lo cual yo creo que no es exclusivo de aquellas que están en Estados Unidos. El equipo de startups, simplemente como comentario también para que os hagáis una idea, ¿no? Es un equipo a nivel EMEA, con lo cual no estamos centrados. Trabajamos con startups aquí en España, pero formamos parte de un equipo de EMEA en el que hablamos con compañeros de Reino Unido, de Oriente, de Medio Oriente, de No. África, y en todas ellas hay startups, en todas ellas hay ideas muy, muy buenas, y en todas esas regiones triunfan startups y salen adelante y pasan a ser muchas de ellas unicornios o algunas de ellas unicornios, con lo cual eso da un poco, ¿no? La idea de que no hace falta estar en Estados Unidos. Sí. Y ahora me gustaría, al menos el tema que a mí me gusta, developer, es hablar un poco de, vienen estas startups y te dicen, bueno, tengo una idea, ¿dónde la pongo en AWS? Yo la tengo funcionando en mi máquina, porque me imagino que muchas veces hay gente que arma su primer pequeño concepto capaz en su compu o en un servidor que montan ahí medio a lo loco. ¿Y ahora? Pues mira, nosotros en AWS estamos haciendo mucho hincapié y vemos una gran adopción de AWS Amplify. Yo no sé si mucha gente de la que nos está escuchando conoce AWS Amplify. No, capaz puedes dar una Sí, pequeña explicación, porque Amplify tiene 1000 partes, así que. tiene mil partes. Yo, de la forma que siempre se lo trato de contar a mis clientes es que es un conjunto de herramientas para ser capaz de poner a funcionar aplicaciones muchas veces bastante sofisticadas en muy poco tiempo. Y este muy poco tiempo enlaza con que no me obliga a tener un conocimiento de AWS, que yo creo que es una de las claves, ¿no? Muchas veces cuando uno dice, vale, tengo esta idea, me quiero poner a trabajar en mi MVP, y me di cuenta que para hacer para desarrollar un MVP que vaya a estar bien, ¿no? Que cumpla con alguno de los criterios que hoy en día se habla, ¿no? De aplicaciones modernas, que tenga muy buenas funcionalidades, pero que sea segura, que sea global, que sea multiplataforma, me di cuenta que necesito conocer un montón de tecnología, ¿no? Encima, AWS, ¿no? La parte del backend de mis aplicaciones es otro conjunto de servicios que no tengo ni idea y que tengo que aprender. Y Amplify trata de precisamente aliviar toda esa parte, ¿no? A mí me gusta mucho porque yo digo, oye, yo para mi aplicación web lo que quiero es añadir autenticación. Y le digo a Amplify, dame una autenticación. Me voy a loguear con dirección de correo o me voy a loguear con el nombre de usuario y ya está. Y el servicio se encarga de provisionar por mí, por debajo en el backend, todo lo que sea necesario para poner a trabajar esa autenticación y esa autorización. Y Si luego ya quiero, autenticación, creo que todas las aplicaciones hoy en día necesitan, entonces es algo que ya que te lo den hecho es fantástico. efectivamente, es que el proceso de autenticación, ¿no? De si he olvidado la contraseña, generar Exacto. una nueva, o cuando me estoy dando de alta que se me mande un código al correo o al teléfono móvil para garantizar, ¿no? Que soy una persona y que no soy un bot. Todo eso son O tareas que son incluso iguales. si quieren usar federación, o sea, quieren usar Google, Apple, Amazon, lo que sea, pueden. Es Eso muy es. fácil. Eso es. Entonces, a mí eso es lo que me parece potente de Amplify. Por eso lo recomendamos mucho, porque decimos, oye, esa curva de aprendizaje que puede parecer, ¿no?
tan empinada y que nos puede dar tanto miedo meternos en ese mundo, con Amplify se simplifica mucho. Y he hablado del backend, pero nos echa una mano también con la UI. Por ejemplo, cuando yo estoy maquetando mi aplicación web o mi aplicación móvil, yo pues necesito una cabecera, necesito un pie, necesito un menú a la izquierda, necesito una ventanita para mostrar notificaciones. Pues Amplify también te da una librería de componentes UI, en este caso está disponible para React, de tal forma que a la hora de decidir, ¿no?, el aspecto, la apariencia de mi aplicación, tampoco tengo que desarrollar HTML con CSS, con JavaScript desde cero, sino que tengo una librería de componentes UI preparados para ser usados. Eso siempre lo he pensado yo con herramientas como Figma, que haces tu diseño gráfico, darle a un botón y que te genere todo el código para que tenga ese look and feel. De hecho, es lo que hace. Una de las cosas que hace Amplify a través de Amplify Studio, ¿no?, que es como una especie de consola de administración para no tener, si no quieres, que estar trabajando todo el día con el terminal, es una integración con Figma, que es muy, muy, muy potente y que no veáis como yo veo que mis clientes lo están incorporando. Porque yo lo desconocía antes de que Amplify sacase esa integración, pero son muchas las startups y muchos los clientes que utilizan Figma, ¿no? Y suele haber fricción entre la persona de UX que genera los componentes y el ingeniero de frontend, ¿no?, que los tiene que implementar. Y con la integración con Figma, tú tienes a tu persona de UX generando tus templates, tus componentes, tus temas. Yo los incorporo, los integro, ¿no?, o los importo a mi aplicación con Amplify Studio y automáticamente se me genera el código de React. Con lo cual, yo simplemente ya importo el componente y lo uso. Con lo cual Es como cuando vas a un restaurante, ¿no?, que no te haces a la idea del plato cuando lees el menú y lo comparas cuando vas a un asiático que te ponen la foto de esto es lo que te vas a comer. Exactamente. Sí. Entonces, Al menos bueno, mi característica favorita de Amplify, que yo lo uso, no sé, para todos mis proyectos, es el hosting. Porque tirás tu proyecto en GitHub y te lo pone, no sé, tu proyecto React, Vue, lo que sea, y te da una URL, te lo pone en la nube, atrás de un CloudFront con, con un S3, no sé, con toda la seguridad necesaria, y le puedes poner activaciones, no sé, que te haga un preview de las pull requests y cosas que son para los equipos de desarrollo, hace que se agilite un montón, ¿no? eso es. Y con una pipeline de continuous Exacto, integration y continuous delivery, que si quieres, automático. No eso tenés que es. hacer nada vos. Entonces, por eso lo recomendamos mucho, Amplify, porque todo esto que os comentaba del MVP, iterar rápido, ser rápido, el tienes pocos recursos, ¿no?, y poco tiempo para aprender tecnologías nuevas. Amplify lo que trata es, oye, voy a ponerte al alcance esas herramientas, porque esas herramientas te van a permitir ser competitivo, te van a permitir ser global, tener una postura segura, te van a permitir multiplataforma, pero voy a hacer que sea muy sencillo para ti. Con lo cual, Amplify es uno de los servicios que nosotros más empujamos desde el equipo de startups, sin duda. Y aparte, al menos en mi experiencia, no sé, Jesús, capaz vos me podés decir, pero Amplify es un buen servicio que podés empezar con él y después ir descartando algunas funcionalidades que capaz hacen demasiado por ti, ir haciéndolo vos y controlando vos, pero a la vez podés ir usando otras funcionalidades siempre porque lo resuelven fantástico, por ejemplo, la parte de UI y de hostear la página web y cosas por el estilo, pero capaz la creación, no sé, de la infraestructura, cuando empezás a dominar más AWS y querés controlarlo vos, lo haces vos. Entonces te permite ir creciendo. Eso es. Yo siempre que cuento Amplify, una de las últimas slides es una curva, ¿no?, que dice, oye, en función de tu grado de madurez con la herramienta y con AWS y las propias necesidades que tú tienes y el tamaño de tu equipo, posiblemente la forma de la que uses Amplify va a cambiar. Podrá haber funcionalidades, como tú dices, ¿no?, dentro de ese conjunto de librerías que Amplify ofrece, que te encajan desde el día 1 y hasta el final y no las tocas, pero habrá veces que lo que te da Amplify no encaja, ¿no? Necesitas algo que no está dentro de Amplify. Y lo bueno que tiene Amplify es que a la hora de provisionar todo ese backend, que yo como ingeniero de frontend no necesito tener ningún conocimiento, lo va a hacer usando infraestructura como código. Va a estar apoyado en CloudFormation. ¿Y eso qué quiere decir? Que el día de mañana, si yo quiero decir, oye, necesito implementar una nueva funcionalidad con unos recursos de backend que no soporta Amplify, pues lo puedo implementar directamente y puedo crear lo que se conoce como custom resources, ¿no? Y lo hacer con CloudFormation. Nosotros recomendamos que se haga, y creo que es la opción por defecto con Amplify, que lo hagas con Cloud Development Kit, ¿no?
esta herramienta de CDK. infraestructura, eso es, de infraestructura como código que construyes sobre CloudFormation para usar los lenguajes de programación a los que estás habituados en el día a día, con todas sus ventajas, ¿no? De no ser un lenguaje declarativo. E incluso, y ya acabo esta parte, hay equipos que cuando tienen ya un equipo de DevOps que es maduro, directamente dicen, oye, yo no quiero que Amplify ya gestione mi infraestructura como código, todos esos recursos. Ya hay un comando de Amplify que se llama Amplify Export, que te dice, vale, pues toma tu aplicación de infraestructura como código y a partir de aquí la gestionas tú, ¿no? Con lo cual, no es que te encorsete, ¿no? Y te meta en un mundo de Amplify del que no puedes salir, sino de que te va a acompañar durante tu camino para que cumplas con esos requisitos que hablábamos de una startup, pero el día que alcances esa cierta madurez en la que quieres ir por tu camino, pues sin ningún problema. Y esa es de las cosas que más me gusta de Amplify, porque puedes empezar y después lo puedes dejar. Y es algo que a veces la gente tiene miedo porque dice, empiezo usando este servicio y después tengo que salir de acá y es un lío. No, no es. No lo es. Al ¿Y qué contrario. pasa si queremos hacer APIs, ¿no? Porque no todo Amplify es sobre todo para frontends, páginas web, pero si queremos tener un backend puro y duro, ¿qué nos recomendás? ¿Montarnos una S2? Decime que No. no. Yo pocas veces en startups me vas a escuchar que te recomiende montarte una instancia F2, ¿no? Por ¿Cómo alguno de provoca a los... Marcia para que digan la palabra mágica, verdad? ¿Os habéis dado cuenta? No, nosotros F2, vamos, tenemos clientes que los utilizan, ¿no? Muchas veces clientes que vienen de migraciones o que son un poco más legacy, vamos a decir, que ya llevan tiempo en AWS, pero normalmente no. En startups que están comenzando, como estábamos hablando, ¿no? El caso de Amplify para hacer mi aplicación web o mi aplicación móvil, para el caso de las APIs, un servicio que hoy en día te recomendaríamos de una forma muy insistente sería AppRunner. No sé si habéis trabajado vosotros, Guillermo o Marcia, Yo lo con amo AppRunner. AppRunner, pero capaz podés contar qué es. Pues AppRunner es un servicio que te permite de una forma muy sencilla, a partir de tu código fuente o a partir de un Dockerfile en el que defines los requisitos de tu aplicación y las librerías y cómo se arranca y demás, poner a funcionar eso de forma pública y sin tener que preocuparte de todos los detalles que van por debajo de la gestión de infraestructura, de cómo balanceo la carga entre todas las instancias que pueda tener por detrás, ¿no? Que van a ser contenedores, pero que tú ni necesitas saberlo. El servicio lo gestiona por ti esa escalabilidad, ¿no? Oye, en función del tráfico tengo una instancia o tengo 10 instancias o tengo 20, le marco un máximo de 30. Es una forma muy sencilla de poner a funcionar aplicaciones containerizadas sin tener que preocuparte prácticamente de ningún detalle de infraestructura. Tú El obviamente tienes Amplify algunas del opciones. backend. O Es el sea, Amplify del backend, con la diferencia de que obviamente pues la aplicación que tú aquí estás desplegando detrás del contenedor, tú eres completamente responsable de ella, ¿no? Y tú eres el que decide en qué lenguaje la vas a implementar y qué framework vas a utilizar. Si vas a utilizar Flask en Python o Express.js en Node.js, pero luego a la hora del despliegue y de mantenerla y de generarte logs, métricas para que sepas qué está ocurriendo, ante qué eventos está reaccionando, todo eso se hace por ti. Con lo cual también un servicio que nosotros, por las mismas características que hablaba, ¿no? De Amplify, recomendamos mucho. sí, no es un servicio 100% serverless porque obviamente hay una instancia corriendo, pero tiene un modelo bastante interesante de lo que se llama idle, ¿no? Porque no es lo mismo cuando AppRunner está, que no hay nadie usándolo, que para las startups y para la gente empezando o haciendo proyectos en casa, no querés que te cobren por no usarlo. Tiene como un sistema de, bueno, si no hay nadie usando, no hay tráfico, no hay nada, bueno, te cobramos una base bastante poquito y después, si tenés ya request, si tenés tráfico, te cobramos un poco más. Entonces también está muy bueno porque te permite tener una instancia muy barata, ¿no? Eso es. Y además el servicio ha evolucionado mucho en los últimos meses. Yo que lo he seguido de cerca, porque también tenía experiencia con contenedores de mi vida previa y a mí siempre me ha parecido, ¿no? Que la curva de aprendizaje de soluciones como Kubernetes, ¿no? Pues Es es alta. demasiado. AppRunner a mí y encaja mucho esta mentalidad con lo que estamos mencionando de las startups, ¿no? Pues yo lo seguí desde un principio y el servicio ha evolucionado mucho. Ahora te permite que te puedas conectar a recursos privados dentro de una VPC, como por ejemplo a una base de datos.
te permite almacenar tus secretos, contraseñas o API keys en Secrets Manager o en Parameter Store y que estén disponibles a tu aplicación a través de variables de entorno. Te permite crear aplicaciones que no sean públicas. Anteriormente, por defecto, AppRunner siempre te iba a dar, ¿no?, una API que iba a ser pública, pero ahora puedes elegir que sea privada y que solo los recursos de tu VPC tengan acceso a ella, ¿no? Entonces, el servicio ha evolucionado mucho y yo creo que se está convirtiendo en una solución, en una opción muy robusta para aquellos que buscan comenzar de una forma rápida y sencilla. Y para que la gente que no se enteró lo fácil que es, si vos tenés una aplicación en uno de los lenguajes y frameworks soportados para Runner, lo pones en GitHub y creas esa conexión y ¡pum! Te lo pone en la nube, te hace el despliegue, CI/CD, el load balancing, toda la magia y te da un endpoint. Y vos decís, ok, qué fácil fue esto. Es que es muy fácil, pero no estamos mintiendo. Es que No. es como funciona. Y yo me estoy deprimiendo porque los que venimos del mundo de infraestructura, que lo que nos gusta precisamente es ese capacity planning, qué despliego, cómo balanceo, qué estrategia, ya te lo hace un servicio automáticamente, hace que te plantees que me toque dedicar a otra cosa. Pero es fantástico. Yo cuando lo probé, a mí las cosas de contenedores no es algo que me cuelguen mucho porque yo soy que no quiero gestionar infraestructura y cuando puse AppRunner, creo que en 10 minutos tenía mi aplicación, lo que demoré en darle la conexión y ¡uy! ¡Wow! Esto me gusta, este es mi tipo de servicio. Sí, le animo a todo el mundo que le gusten los contenedores y que le guste este tipo de aplicación a darle, ¿no?, a probar el servicio. Porque es que es súper rápido. Es que en 10 minutos, como tú dices, Marcia, tienes una aplicación funcionando. Y está conectado a GitHub, entonces vos haces un commit y boom, despliega una versión nueva. Y si lo tenés con una imagen en SR, vos subís una nueva versión de la imagen del contenedor y ahí puedes usar cualquier lenguaje de programación, cualquier framework, lo que quieras. Subís una nueva versión de la imagen y otra vez te empieza el despliegue automático, lo cual está fantástico y te hace que tu vida como desarrollador sea más fácil. Pero hay una parte importante que nos estamos olvidando. O sea, tenemos un frontend, tenemos un backend, ¿y dónde ponemos nuestros datos? Pues eso es importante también porque la mayoría de aplicaciones van a necesitar almacenar. Pues mira, aquí nosotros, bueno, creo que lo mencioné un poquito por encima, ¿no? Que al principio nosotros, en unas fases más tempranas, decimos, oye, esta es ¿qué base de datos conoces? ¿Has utilizado esta base de datos? Obviamente, no alguna que sea con una licencia Enterprise, ¿no? Que te va a costar, que ya te va a costar bastante, ¿no? Pero oye, ¿has trabajado con SQL? Pues oye, anímate a irte a una base de datos de open source, ¿no? Aunque no sea la mejor solución para todo. Y posteriormente, conforme van evolucionando y van creciendo, entonces les recomendamos otras cosas. Mencioné los servicios gestionados. Particularmente, nosotros en el segmento de startups vemos dos soluciones que destacan sobre el resto, ¿no?, en lo que se refiere a las bases de datos relacionales, que son MySQL y PostgreSQL. Hay clientes que utilizan RDS, hay clientes que utilizan Aurora, depende de cuándo dieron el cambio, ¿no?, de qué tipo de tráfico recibe su aplicación, si es muy de escritura, muy de lectura. Entonces, no, hay algunos que, la mayoría se va por Aurora, pero hay algunos que se quedan con RDS porque les encaja mejor. Pero siempre son bases de datos open source, siempre. ¿Y cómo es el costo, por ejemplo, si vos arrancás? Porque, por ejemplo, Amplify es casi gratis, a no ser, te cobran las iteraciones sobre todo de los ciclos de building y un poquito del hosting, pero tiene muy poco costo, es muy serverless en ese sentido. AppRunner habíamos dicho que si tú no tenés tráfico pagás muy poquito y a medida que empezás a tener tráfico empezás a pagar un poco más. Pero Aurora, ¿cómo funciona o RDS en ese sentido de los costos? No, en el modelo de costes es muy diferente. Yo creo que dentro de Aurora podemos distinguir entre dos modelos, ¿no? El provisionado y el serverless, porque es verdad que el servicio de unos años para acá pues soporta una nueva vertiente que se llama serverless. Si hablamos primero de la parte provisionada, ¿no?, es cuando tú tienes un clúster con el concepto de instancias. Claro. Con lo cual tú vas a asumir un coste fijo. En función de cuánto tiempo, un coste fijo en función de cuánto tiempo estén corriendo tus instancias. Es verdad que el servicio es flexible, porque la arquitectura de Aurora es muy particular, la capa de cómputo y la capa de almacenamiento están completamente desacopladas, lo que quiere decir
que pueden escalar de forma independiente. Y eso tiene muchas ventajas, porque quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una aplicación que solamente se utiliza en horario de trabajo, ¿no? En lo que son de 8 a 6 de la tarde, pues durante esas horas puedo provisionar más instancias y cuando acabo el día las apago, ¿no? Las retiro y al día siguiente cuando tengo que volver a levantarlas, pues es algo muy eficiente porque no tengo que replicar los datos, solamente tengo que poner la capacidad de cómputo, ¿no? Entonces, es verdad que el servicio me deja ajustar muy bien la capacidad de mi base de datos al tráfico que tengo en cada momento, pero siempre voy a tener un coste fijo. Eso es así, que va a depender del tipo de instancia que estoy utilizando y del tamaño de la misma, ¿no? En función de los requisitos que tengamos de memoria, de GPU, de número de conexiones. En serverless sí que es un pelín diferente y encaja un poquito mejor, porque el servicio te abstrae completamente del mundo del concepto de instancia, ya no tienes que gestionar con infraestructura, sino que lo que gestionas son, si recuerdo bien, las Aurora Compute Units, que es en función del número de consultas, ¿no? O de operaciones de escritura con la que está trabajando tu base de datos, ella va a decidir o ella va a ser capaz de evaluar, oye, necesito más capacidad de cómputo para poder satisfacer todas estas consultas o no, ¿no? Y en función de eso se va a ir ajustando muy bien al tráfico, a lo que demanda tu aplicación. Y lo va a hacer en saltitos que se van a ajustar muy bien al tráfico, con lo cual eso hace que se ajuste mucho mejor el modelo de precios, ajusta mucho mejor al tráfico o al trabajo que le está llegando desde tu aplicación. Con lo cual es un poco, salvando las distancias, pero podríamos asemejarlo un poco a Run, ¿no? Que tú comentabas antes. Cuando no lo están usando, ahora serverless sí que me permite tener unos recursos mínimos que me asumen un poquito de coste, pero no es lo mismo que tener una instancia o dos o las que sean necesarias levantadas todo el tiempo, ¿no? Obvio, y eso está bueno para la gente que sepa cómo funciona el precio para no tener sorpresas y también para tomar las decisiones, sobre todo al principio, ¿no? Cuando estamos creando esos experimentos y decimos, bueno, nunca vine la nube, me da un poco de miedo. Sí. Cuentan las leyendas que había una empresa que es una plataforma educativa, sobre todo de tecnología cloud, que mucha gente conocerá, que es A Cloud Guru, lo que fue adquirida por Pluralsight o alguna de estas grandes, por Pluralsight, que se aprovechó del free tier de Lambda y con DynamoDB montó todo su negocio detrás. ¿Cuánto hay de cierto en esa leyenda? No, es completamente cierta. Por lo menos desde la parte de compute. En la parte de compute, el servicio de Lambda tiene un free tier, que no recuerdo ahora mismo, ¿no? ¿Cuántos millones de ejecuciones? 1 millón de ejecuciones por mes para siempre y no sé cuántos gigabytes de memoria. O sea, es un montón. Sí. Pues ellos, si recuerdo bien, implementaron todo lo que eran sus APIs, estaban implementadas con AWS Lambda. Sí. Entonces eso les permitió que moverse dentro del free tier hasta que tuvieron un tráfico generado por un volumen de usuarios elevado. Al principio, mientras que la actividad que sufría sus APIs, su aplicación, no era alta, pues no les supuso ningún coste. La parte de cómputo, obviamente, la parte de base de datos siempre va a tener un coste más o menos grande. Tú has mencionado, Guillermo, DynamoDB, no lo hemos mencionado, si queréis. No, todavía no llegamos. Un poquito de él para que la gente entienda, ¿no? Porque era una solución tan efectiva desde el punto de vista del coste para una empresa como A Cloud Group. Y también es que además enlaza con el tipo de base de datos que debemos elegir a muchas startups. Inicialmente, siempre les recomendamos utilizar esa tecnología que conocen, pero cuando ya están trabajando en AWS y adquieren cierto conocimiento, DynamoDB para aquellas cargas de trabajo que encajan en modelos no SQL es muy, muy, muy utilizada. Os diría que yo tengo alguna startup, que la tengo en mente ahora mismo, que solamente utiliza DynamoDB. DynamoDB, una base de datos clave valor, completamente serverless, en la que yo simplemente tengo dos modelos de capacidad, provisionado y bajo demanda. En el provisionado digo el número de la capacidad de lectura que quiero tener por segundo y la capacidad de escritura que quiero tener por segundo. Y bajo demanda quiere decir que tengo pues toda la libertad, ¿no? Para en cualquier determinado momento consumir las unidades de lectura de escritura que sean necesarias, pero solamente voy a asumir el coste o bien en el primer caso de esas unidades de lectura y escritura que he provisionado y que he dicho que voy a usar, porque por encima de ahí no puedo consumir más, recibiría una excepción, ¿no? de throttling exception, de que estoy consumiendo más de lo que he provisionado,
y bajo demanda sí que no tengo esos límites, pero hace que el coste de mi base de datos se ajuste completamente al número de operaciones que estoy realizando contra ella, con lo cual lo que decíamos antes, ¿no? Si no están utilizando mi aplicación durante los fines de semana o durante la noche, pues el utilizar una base de datos de tipo DynamoDB completamente serverless quiere decir que no estoy consumiendo ninguna de esas unidades de lectura y escritura y el coste es muy bajito, ¿no? Porque solamente asumo el coste del propio almacenamiento, ¿no? De la información que estoy poniendo en mi tabla de DynamoDB y el coste que puedan tener, ¿no? Pues alguna funcionalidad extra que puede ser que esté activando, ¿no? Como DynamoDB Streams, por ejemplo. Pero de forma más sencilla. Dynamo tiene una capa gratuita también enorme, entonces, y para siempre gratis. Entonces yo siempre digo, si vas por el mundo serverless, podés estar por mucho tiempo sin pagar una factura de AWS. Porque API Gateway tiene, bueno, no para siempre, pero una capa gratuita por los primeros meses, pero después Lambda para siempre, Dynamo para siempre, Step Functions para siempre, Cognito tiene una capa gratuita gigante para siempre, que es el servicio de autenticación. Entonces puedes hacer un montón de cosas y podés crearte unos productos que estén muy buenos y que resuelvan un montón de problemas sin pagar nada. Obviamente necesitas tener los conocimientos para poder crear esas aplicaciones, ¿no? Porque SNS también y SQS también tienen capa gratuita. Pero bueno, tenés que poder llegar a crear estas arquitecturas, ¿no? Más avanzadas. Pero fíjate, Marcia, que todos los servicios que has mencionado entrarían dentro de la categoría serverless. Sí, claro, por eso. Con lo cual, encima, no es que solo me salgan más eficientes desde el punto de vista del coste, sino que no tengo ese concepto de infraestructura, de máquina virtual, de instancia. Trabajando con esos servicios no lo voy a ver por ningún lado, ¿no? Que también lo hace muy interesante el poder preocuparte de lo que aporta valor a tus clientes. Fíjate, acabar como Cloud Guru, que empiezas en el free tier y el sueño de muchas startups, que es o te haces pública con una IPO o te adquiere un pez más gordo, ¿no? Eso es, como le pasó con Pluralsight, tal cual. Sí, ese sería además, ya que lo mencionas, Guillermo, la fase final, ¿no? Para muchas startups, o la adquisición por parte de una enterprise o salir a bolsa, ¿no? Que es como podemos llamarlo, ¿no? El que sean capaces de comercializar partes de la empresa al público a través de acciones. Y a disfrutar de la vida a partir de ahí. O empezar otra startup, como hacen mucho. Sí, yo el que conozco que ha vendido la suya ha vuelto a montar otra y es un ciclo vicioso. Yo creo que los emprendedores tienen esa mentalidad, ¿no? Curiosa de estar innovando todo el rato, no pueden parar quietos y cuando les va bien, o incluso hay también muchos que no les va bien, pero siguen insistiendo, ¿no? Intentándolo hasta que les va bien. Por suerte, porque si no sería muy aburrido el mundo. Eso es. Pero no es raro encontrarte con emprendedores o a los fundadores de una startup que son los que eran también, ¿no? Los fundadores de la startup muy conocida, que ha sido vendida. A mí me vienen a la mente varios casos aquí dentro de España. No hace falta irse fuera. Sí. Bueno. Y yo creo que con esto podemos ir cerrando el episodio porque hablamos un poquito de los programas, hablamos de los desafíos que tienen las startups, hablamos de algunos servicios que capaz la audiencia no conocía, que están buenísimos para empezar y para empezar su aventura en la nube. Y bueno, después obviamente terminamos en serverless, que es la respuesta a todos los problemas de todo el mundo. Correcto. Y no sé, ¿algo más para agregar, Jesús? Yo solamente voy a añadir una cosa porque has dicho lo de los programas y se me olvidó mencionarlo. Porque he hablado de programas globales, también a nivel EMEA. Luego compartiremos el enlace. Aquí en España tenemos un portal que se conoce como AWS Experience, que está destinado a España y es contenido todo en castellano. Y es que dentro de AWS Experience tenemos una comunidad de startups, donde tenemos iniciativas como la Startup Academy o la Startup Scale, que os comentaba antes, pero a nivel local, en castellano, donde tenemos una sección que se llama Ask the Expert, donde directamente cualquiera puede ver el calendario de arquitectos de soluciones, de gente de desarrollo de negocio y buquear una reunión con uno de nosotros. Con lo cual, un portal muy, muy, muy interesante. Ponemos blog posts, casos de éxito, los vídeos de webinares que hemos grabado. ¿Y tiene costo eso? Completamente gratuito. Completamente gratuito.
Entonces, luego, no quería que se me olvidase porque ¿sabes qué pasa? Que luego muchas veces en los summits o cuando estamos así en sesión, en eventos tipo Web Summit en Portugal, como mencionaba Guillermo, se nos acerca la gente y nos dice, oye, hay muy poco contenido en castellano, ¿no? Y esto es precisamente una iniciativa para tratar de paliar eso, ¿no? Y de poner todos los recursos en castellano juntos y al alcance de la comunidad. Con lo cual, también muy importante, lo compartiremos al final en los enlaces, en la descripción. Va a estar todo ahí para que lo puedan mirar. Y con eso, entonces, les agradecemos a la audiencia por haber llegado hasta el final. Espero que sus perros estén felices después de haber paseado. Y gracias a Jesús por venir a contarnos todo esto. Gracias, Guille. Nada, un placer. Gracias a vosotros. Y nos vemos en otro episodio del podcast de Charlas Técnicas en 2 semanas. Chao, chao. Adiós.